Bienvenidos un día más a su canal de confianza donde analizamos a fondo todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de nuestras parejas favoritas. Hoy prepárense porque vamos a desempolvar un tema que muchos creíamos que ya estaba enterrado, pero que resurge con más fuerza que nunca: Ander Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esos dos que nos robaron el corazón en Love is in the Air, y cuya relación fuera de la pantalla nos hizo creer en los cuentos de hadas. Pero como ya saben, la vida real a veces es más telenovelesca que la propia televisión. Hoy vamos a hablar de esa supuesta última oportunidad y de un giro inesperado que, de ser cierto, los va a dejar boquiabiertos. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de rumores, salseo y especulaciones, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por aquí o si ya nos siguen pero aún no se han suscrito, corran a darle clic al botón de suscribirse y activen la campanita. Así no se perderán ni un solo vídeo con todos los chismes más jugosos del mundo del espectáculo. Además, nos ayudan un montón a seguir creciendo y trayéndoles el mejor contenido. ¿Hecho? Perfecto. Ahora sí, vamos al grano. Como les decía, Ander y Kerem. Uf. Una pareja que marcó una época. Su química en Love is in the Air era innegable, traspasaba la pantalla y nos hacía suspirar a todos. Y cuando confirmaron su relación, bueno, fue como si el universo se alineara. Eran jóvenes, guapos, exitosos y parecían estar profundamente enamorados. Vacaciones juntos, fotos adorables, declaraciones de amor públicas. Lo tenían todo. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no dura para siempre. De repente empezaron a surgir rumores de crisis, de distanciamiento, hasta que finalmente llegó la confirmación: Ander y Kerem habían terminado. La noticia obviamente nos cayó como un balde de agua fría. Muchos fans se negaron a creerlo, otros culpaban a la presión mediática, otros a sus apretadas agendas. Las teorías eran infinitas. Lo cierto es que ambos siguieron adelante con sus vidas, enfocándose en sus carreras y tratando de mantener un perfil bajo en cuanto a su vida personal. Ander continuó cosechando éxitos en diversas series y convirtiéndose en una de las actrices más cotizadas de Turquía. Kerem, por su parte, también siguió trabajando en nuevos proyectos y explorando otras facetas de su carrera. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Durante meses, no hubo señales de una posible reconciliación. De hecho, ambos fueron vinculados sentimentalmente con otras personas, lo que parecía confirmar que la página de Ander y Kerem como pareja había sido definitivamente cerrada. Sin embargo, en las últimas semanas, han empezado a circular rumores que apuntan a un acercamiento entre ambos. Sí, lo que oyen. Fuentes cercanas a los actores aseguran que han estado en contacto, que han tenido conversaciones importantes y que incluso se han reunido en secreto. ¿La razón de este acercamiento? Bueno, aquí es donde entramos en el terreno de la especulación. Algunos dicen que se dieron cuenta de que se extrañaban mutuamente y que el tiempo separados les permitió reflexionar sobre lo que realmente querían. Otros sugieren que un nuevo proyecto profesional podría unirlos nuevamente, obligándolos a pasar tiempo juntos y reavivando la chispa. Y luego está la teoría más romántica, que el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso. Pero aquí viene el giro inesperado del que les hablaba al principio del vídeo. Según una fuente anónima, pero aparentemente muy confiable, este acercamiento entre Ander y Kerem no se trataría simplemente de una reconciliación amorosa. Al parecer, ambos estarían considerando la posibilidad de prepárense. Trabajar juntos en un nuevo proyecto, pero esta vez no en la televisión, sino en el cine. Sí, una película. Y no cualquier película, sino una comedia romántica que, según dicen, estaría inspirada en su propia historia de amor. Imagínense. Ander y Kerem interpretándose a sí mismos, reviviendo los momentos más dulces de su relación, pero también explorando los desafíos y obstáculos que enfrentaron como pareja. Sería una oportunidad única para verlos actuar juntos de nuevo y al mismo tiempo, para conocer un poco más sobre su vida personal. Obviamente todo esto son solo rumores por ahora, pero la idea es tan tentadora que es imposible no emocionarse. Ahora bien, es importante ser realistas. Incluso si estos rumores son ciertos, no significa necesariamente que Ander y Kerem vayan a volver a estar juntos como pareja. Puede que simplemente hayan encontrado una forma de trabajar juntos de manera profesional, dejando atrás cualquier rencor o resentimiento que pudiera haber quedado tras su ruptura.
Pero, seamos honestos, ¿quién no querría verlos dándose una segunda oportunidad? La química entre ellos es innegable y su historia de amor ha conmovido a millones de personas en todo el mundo. En definitiva, la situación de Hande y Kerem es un verdadero misterio. No sabemos si realmente están considerando la posibilidad de trabajar juntos en una película, ni si este acercamiento podría conducir a una reconciliación amorosa. Pero lo que sí sabemos es que esta historia sigue generando interés y pasión entre sus fans. Y mientras haya una pequeña esperanza, seguiremos atentos a cualquier novedad que pueda surgir. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis a fondo de la situación de Hande y Kerem. Como ven, la historia está lejos de estar cerrada y todavía hay muchas incógnitas por resolver. En resumen, hemos hablado de la posibilidad de una última oportunidad para esta pareja, de los rumores de un acercamiento entre ambos y del giro inesperado de que podrían estar considerando trabajar juntos en una película inspirada en su propia historia de amor. Menudo culebrón. Ahora quiero saber su opinión. ¿Creen que Hande y Kerem deberían darse una segunda oportunidad? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos en una película? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber lo que piensan. No se corten, que aquí somos todos amigos y podemos opinar libremente. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Además, no olviden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo con todos los chismes más jugosos del mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima, chismosos. Asterisco asterisco asterisco. Pero esperen. Que aún hay más jugo que exprimir de esta jugosa naranja. Porque claro, el chisme no se detiene y las especulaciones, mucho menos. Ahora que hemos establecido el terreno, vamos a profundizar en los detalles, los entresijos y los pequeños detalles que podrían darnos una pista sobre el futuro de Hande y Kerem. Hablemos primero de esas fuentes cercanas. ¿Quiénes son? ¿Por qué están hablando? Y lo más importante, ¿qué tan confiables son? En el mundo del espectáculo, las fuentes anónimas son pan de cada día. Pueden ser publicistas desesperados por generar titulares, amigos despechados buscando venganza, o incluso el gato del vecino que escuchó una conversación interesante por la ventana. Es crucial tomar cada rumor con una pizca de sal, pero también es cierto que a veces, donde hay humo, hay fuego. En este caso se dice que las fuentes cercanas a Hande y Kerem son personas de su círculo íntimo, amigos, familiares y algunos miembros de sus respectivos equipos de trabajo. Al parecer, han notado un cambio en la actitud de ambos en las últimas semanas. Hande, que siempre ha sido una persona reservada y discreta con su vida personal, se muestra ahora más abierta a hablar de sus sentimientos y de la importancia de las relaciones en su vida. Kerem, por su parte, parece haber dejado atrás esa imagen de chico malo y rebelde, y se ha mostrado más reflexivo y maduro en sus últimas entrevistas. Este cambio de actitud, según las fuentes, podría ser una señal de que ambos están dispuestos a dar una segunda oportunidad al amor. Pero, ojo, esto no significa que todo sea un camino de rosas. La relación de Hande y Kerem fue muy mediática y estuvieron sometidos a mucha presión por parte de los fans y de la prensa. Si deciden volver a intentarlo, tendrán que ser muy fuertes y estar preparados para afrontar los desafíos que se les presenten. Y hablando de desafíos, hablemos de ese supuesto proyecto cinematográfico. La idea de una comedia romántica inspirada en su propia historia de amor es, sin duda, muy atractiva. Podría ser una forma de cerrar el círculo y demostrar al mundo su versión de la historia, lejos de los rumores y las especulaciones. Además, sería una oportunidad única para verlos actuar juntos de nuevo y para comprobar si la química que los unió en Love is in the Air sigue intacta. Pero, ¿es realmente viable este proyecto? ¿Hay alguna productora interesada en financiarlo? ¿Han empezado a escribir el guión? La verdad es que por ahora, todos son solo rumores. No hay ninguna confirmación oficial por parte de Hande ni de Kerem. Sin embargo, algunas fuentes aseguran que ya han mantenido conversaciones con varios productores y que están buscando un director que pueda captar la esencia de su historia.
La película, según los rumores, se centraría en los inicios de su relación, en los momentos más divertidos y románticos que vivieron durante el rodaje de Love is in the Air, pero también en los desafíos y obstáculos que enfrentaron como pareja, la presión mediática, las apretadas agendas, las diferencias de personalidad. La idea es mostrar una versión honesta y sincera de su historia, sin edulcorantes ni clichés románticos. Si este proyecto se hace realidad, podría ser un gran éxito de taquilla. Los fans de Hande y Kerem están desesperados por verlos juntos de nuevo y una película inspirada en su historia de amor sería el plato fuerte perfecto. Pero como les decía antes, es importante ser realistas y no crear falsas expectativas. Todavía hay muchos obstáculos que superar y no hay ninguna garantía de que este proyecto llegue a buen puerto. Mientras tanto, los fans de Hande y Kerem siguen alimentando la esperanza y analizando cada gesto, cada comentario y cada movimiento de sus ídolos en busca de una señal que confirme la reconciliación. Las redes sociales están inundadas de mensajes de apoyo y de montajes con fotos de la pareja. La hashtag #AnkerForever sigue siendo tendencia en Twitter e Instagram. La verdad es que la historia de Hande y Kerem es un claro ejemplo de cómo la vida real puede imitar al arte. Su relación en la pantalla traspasó la pantalla y se convirtió en una historia de amor real que cautivó a millones de personas en todo el mundo. Ahora, solo el tiempo dirá si esta historia tendrá un final feliz o si se quedará en un simple cuento de hadas que nunca llegó a ser. Así que mis chismosos, sigan atentos a este canal porque les prometo que les traeré todas las novedades sobre este culebrón. Mientras tanto, sigan comentando, especulando y soñando con la posibilidad de que Hande y Kerem vuelvan a estar juntos. Porque en el mundo del espectáculo, todo es posible. Hasta la próxima.